Parece que todo va bien en el mercado laboral, que nos recuperamos poco a poco de la crisis y 5 años de crecimiento económico lo avalan. El nivel de ocupación de empleo aumenta cada año hasta los 19,47 millones de personas trabajando, pero es cierto que aún nos falta 1 millón más para alcanzar el nivel que teníamos antes del shock financiero global de 2007. El problema, o mejor dicho, el gran problema, aparece cuando sacamos la lupa. Nos fijamos por separado en el sector público de empleo y en el privado. Desde el inicio de la crisis, los empleados públicos han aumentado en 280.000, llegando a los 3,2 millones de efectivos, casi situándose en los niveles previos de la crisis. Pero sin embargo, en el sector del empleo privado es donde está la preocupación, donde el 62% de los trabajos se esfumaron durante la crisis y donde todavía le falta 1.400.000 empleos por recuperar, quedándose tan solo en los 16,2 millones de efectivos que se sostienen como asalariados privados y como autónomos. Una desaceleración a nivel laboral que la pagan directamente los empresarios y trabajadores, por lo que la realidad es que la administración ha contratado a un 9,6% de empleados más que antes de la crisis y que ha ocurrido justo lo contrario para la empresa privada, teniendo que prescindir del 8% de sus empleados. Evidentemente no era la voz de Juanma Pérez Ndoya, sino de Patricia Tenorio. Juanma está con el resultado del Liverpool-Barça lo suficientemente alterado como para poder locutar nada, en fin. Pero bueno, al que tenemos al otro lado del teléfono es a un reputado economista, coordinador económico de Vox, que es Rubén Manso. Y queríamos hacerle algunas preguntas sobre la cuestión, porque de todos los programas económicos que se presentaron en estas elecciones generales, el de Vox era uno de los más desarrollados, según un juicio unánime. Estuvieran de acuerdo o no, pero sí en cuanto a desarrollado, ¿verdad? Juicio unánime de varios expertos. Don Rubén Manso, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, ¿es posible modificar el tejido productivo español de tal forma que el sector privado empiece a tirar con fuerza del empleo y por tanto nos haga más fácil sostener el sector público? Hombre, claro que es posible porque hay otros países que lo han hecho, ¿no? Lo que pasa es que probablemente las líneas de acción que se están tomando no son las mejores para ese fin. Es decir, no tenemos que ser fatalistas, ¿eh? Los españoles no somos menos que nadie, y no tenemos por qué estar condenados a un paro estructural tan elevado como el que tenemos, ¿de acuerdo? Ni a unas tasas, por ejemplo, de temporalidad tan elevadas como las que tenemos. Ustedes hacían especial hincapié en la política fiscal como instrumento para generar actividad, riqueza, empleo, etcétera. Sí, bueno, nosotros es que básicamente lo que creemos es que el dinero hay que devolverlo al bolsillo del contribuyente y que él se lo gaste y que eso crea muchísimas eficiencias, ¿de acuerdo? En ese sentido, éramos muy partidarios de bajar los impuestos, bajar el gasto público, porque no todo el gasto público es necesario. Es que se habla del gasto público como una cosa sacrosanta. No, es que es gasto público. Ya, entonces ya como el gasto público no se puede tocar. O es gasto social, y a veces se llama gasto social a cosas de muy dudosa socialidad, perdóneme usted el palabra, ¿no? Entonces nosotros creemos claramente que las cuentas públicas españolas se pueden reducir, y por tanto se puede reducir el esfuerzo que se le pide al ciudadano para sostenerlas, y ese dinero en manos de la gente genera consumo, genera ahorro, dinamiza la economía y por lo tanto crea empleo. Y crea empleo del que necesitamos para sostener incluso también a los empleados públicos necesarios, ¿no? ¿Ustedes han calculado cuánto tiempo se tardaría desde que uno reduce el gasto público hasta que se genera la suficiente actividad en el sector privado como para absorber el empleo? Mire, eso es muy difícil calcular, porque en economía en general sí sabemos qué cursos de acción generan qué efectos. Eso sí lo sabemos frente a los economistas socialistas que suelen creer que la economía es una cuestión de opinión. No, la economía es ciencia. Ahora, lo que no tenemos tan claro en economía es la rapidez con que los efectos se producen. Es decir, sabemos que determinados cursos de acción generan determinadas consecuencias, para bien o para mal, pero no sabemos muchas veces cuánto tiempo tarda en notarse. Lo que sí creemos es que una reducción de los gastos públicos acompasada de los impuestos para no generar déficit, porque en España tenemos que generar superávit y ir reduciendo deuda, rápidamente se traslada al consumo, rápidamente se traslada al ahorro y a la inversión, por lo tanto, pues con relativa rapidez, pero yo nunca me atrevería a decir de tiempo, generaría empleo.
Don Rubén Masson, una última pregunta. Siempre se habla, cuando se plantea la cuestión del empleo, de que a nosotros vivimos lastrados, por así decir, por un modelo productivo que es incapaz de crear empleo con la suficiente pujanza, salvo en condiciones muy concretas. Y esas condiciones solo aparecen de vez en cuando como los unicornios. ¿Dónde habría que incidir una modificación del tejido productivo español, del modelo productivo español, para que fuera posible tener esa previsión de creación sostenida de empleo? Pues mire, yo creo que lo primero que tendríamos que reducir es, por ejemplo, lo que son las cotizaciones a la seguridad social, básicamente, porque eso reduciría el coste laboral sin reducir los salarios, generaría, lógicamente, al abaratar el coste laboral sin reducir los salarios, generaría fuerte contratación y favorecería mucho crear empleo. Luego, claro, España necesita algunas cosas como de cajón. Es decir, cuando estamos en un mundo en el que los mercados cada vez están más interconectados, pues aquí nos dedicamos a crear mercados interiores con regulaciones en cada territorio autonómico. Pues oiga, si usted empieza a unificar interior el mercado español, pues favorecerá lógicamente la creación de riqueza y el empleo. Y luego, no creo que haya que tener ese derrotismo de que es que parece que es que en España solo sabemos hacer turismo y construcción. Pues miren, en España sabemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que da la sensación de que las autoridades apuestan solamente por aquellos sectores de menos valor añadido cuando se podría dejar, porque yo no creo que el sector público solamente se podría dejar con menos impuestos que el sector privado generara también otros sectores de más valor añadido. La última pregunta se la hace Julio Ariza. No, Rubén, buenas noches. Buenas noches, don Julio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Es verdad. Una pregunta. ¿Tienen ustedes, es una curiosidad que me parece, a mí por lo menos relevante, ¿tienen ustedes contabilizada cuál es la cantidad de dinero que se utiliza en subvenciones en este país? Sí lo tenemos. Lo que pasa es que si usted me lo pide ahora de memoria, yo no lo tengo a mano. Nosotros sí hemos hecho un cálculo porque hemos hecho lo tienen ustedes en uno de los dos informes económicos que hicimos, el de la reducción de gasto público superfluo. Tenemos un elevado volumen de subvenciones que algunas son puramente ideológicas y que además no sirven ni a los fines para los que se dicen que sirven, como por ejemplo son todas estas que se ha visto en Andalucía con protección a la mujer maltratada, que al final ni siquiera sirven para la mujer maltratada, puesto que el 97% de la subvención se quedan los gastos de administración que suponen las ONG y las organizaciones que se dedican a eso. Pues imagínese, si usted le diera a los franciscanos 100 euros para los niños pobres, pues esto de los franciscanos no se lo pongo por casualidad, es que está demostrado que los franciscanos en África son la organización más eficiente porque el 99% de lo que usted nos entrega llega al niño pobre. Entonces, que por ejemplo en el tema que le estoy contando a Andalucía, de los 100 euros que usted da a estas feministas, a la mujer maltratada llegan 3. Rubén, ¿tienen ustedes cuantificada cuánta sería la diferencia de recursos públicos que hay que utilizar en la sanidad estatal o social o en la educación estatal o social? Es decir, ¿qué diferencia habría? Es decir, ¿en qué medida se podrían rebajar los costes si diéramos preponderancia al principio de subsidiariedad en el sentido de que se pudiera hacer más colegios privados, más colegios concertados y más hospitales privados o concertados? Mire, vamos a ver, en los privados tenemos un buen índice, ¿no? Y es lo que pasa es que eso está por comunidades autónomas porque las competencias están, como usted sabe, porque no son competencias estatales. Tenemos un buen índice y es que la educación concertada, por ejemplo, es más barata que la pública. Por lo tanto, ahí tendríamos un importante volumen de ahorro por plaza. En la sanidad siempre hay el viejo problema, porque ya sabe que en España se habla mucho, siempre se hacen casos, o se hacen leyes para un solo caso, ¿no? Oiga, la gran enfermedad que no le trata al sector privado. Bueno, pero es que las pólizas de seguro realmente son baratas, cubren muchísimo,
Oiga, y en todo caso, en aquello que no estuvieran dispuestas a cubrir es donde sí podría funcionar la solidaridad. Entonces, yo ahora los números ya le digo porque me pilla usted sin los números a mano y no los llevo todos en la cabeza. Pero indudablemente, claro que hay ahorros. ¿Aquí a esta casa a explicar de viva voz y en persona todas estas cosas? Sí, y si ustedes me avisan, pues ya además voy con los números. En la cabeza se me los llevaré apuntados. Rubén Manso, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.